En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radio Luz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis conectados en nuestros canales tanto de YouTube como Facebook y a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. Como cada domingo estamos reunidos para escuchar la preciosa palabra de Dios a partir de las 7 de la tarde, en esta serie de estudios que nos están hablando sobre la persona del Espíritu Santo, su obra, y hoy nos hablarán de los dones del Espíritu Santo, esta vez a cargo de José Carlos Fernández desde Galicia, a quien le damos la bienvenida y las buenas tardes. Buenas tardes, José Carlos. Es un placer para mí saludar de nuevo en este tiempo que hemos separado los domingos a las 7 de la tarde desde nuestro canal cristiano de comunicación Radio Luz a las Naciones, pues a todos los oyentes que fielmente se conectan para seguir este tiempo con la palabra de Dios. A lo largo de los últimos domingos estamos desarrollando una enseñanza relativa a la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Para mí es importante que con la ayuda de Dios no trate de exponer mi opinión, defender una posición propia, una denominación, sino rogar a Dios que Él pueda realmente dotarme para poder expresar aquellas verdades que no contradicen su palabra. Reconozco mi falibilidad, reconozco mi insuficiencia, reconozco mi errancia, sé y soy consciente de que esto puede suceder, pero también ruego a Dios que por un milagro y que por su gracia y por su poderosa voluntad pueda sostener mi boca y permitir que todo aquello que comparta con ustedes y para la gloria de su nombre pueda ser lo que la propia palabra de Dios respalda. En el último programa hemos estado hablando acerca de la naturaleza y el propósito de los dones. Hemos anunciado previamente que la estructura del sermón que yo había preparado para compartir con todos ustedes tenía 4 aspectos. Uno tenía que ver con la propia explicación de qué es un don, lo pudimos ver en los términos charisma, charismata, que es el singular y el plural para dones, y también en términos como doreo o domata, que también vienen a hablarnos esencialmente de lo mismo, o sea, todo aquello que tiene que ver con un regalo, con un favor dado, siempre trayendo a memoria o a comprensión la gracia divina, que es la que los da. Por otro lado, también pudimos ver en un segundo punto la naturaleza y el propósito. Primeramente,
expresamos, ¿no?, la importancia de que son sobrenaturales. No estamos hablando, lo diferenciamos de los talentos, también lo diferenciamos del fruto, aunque el fruto es un resultado sobrenatural de la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros, y evidentemente los dones son una manifestación espiritual de la actuación del Espíritu Santo que viene a nosotros, y evidentemente todo tiene que estar equilibrado en el propio carácter y en la propia expresión y ejercicio. Por lo tanto, en este sentido, recalcamos, es importante enfatizar el carácter sobrenatural de los dones. O sea, no hay nada en ellos que sea humano, no hay nada en ellos que tenga que ver con la perspicacia humana o con la capacidad humana. Todo en ellos viene de Dios, deben de ser manifestados con la propia razón en su origen para poder en verdad expresar asuntos que hoy, como digo, en la Iglesia son relevantes e importantes. Creo que vivimos tiempos de la historia humana donde posiblemente está acrecentándose un interés en este tipo de pensamientos o doctrinas relativas al poder, al empoderamiento de Dios en la Iglesia, expresado, como digo, en esto que estamos enseñando, en los propios dones y, por supuesto, en las señales. Por lo tanto, la intención que tenemos es la de predicar una iglesia espiritual, es la de, evidentemente, honrar a una iglesia que ha sido concebida en la eternidad, diseñada en la eternidad, que ha sido creada por Dios, que realmente ha sido revelada por Dios como un misterio, con el propósito de que Cristo, una vez lleva a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario y en su regreso, pueda presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Por lo tanto, en este sentido queremos honrar a la iglesia, y en este sentido estamos expresando el carácter, como digo, sobrenatural de los dones. En el propósito de ellos usamos un texto que está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, entre los versículos 10 y 11, donde el apóstol Pedro venía a decir algo como: cada uno según el don que ha recibido, por la propia multiforme gracia de Dios, o sea, la diversidad de acción de Dios en su cuerpo y con su cuerpo, y a través de los individuos, de los creyentes que forman su cuerpo, los cuales son receptores de estos dones, y que evidentemente el propio apóstol cita como dos dones diferentes. Primeramente viene a decir el que hable conforme a las palabras de Dios. Sabemos que ahí tenemos un término que únicamente sale 4 veces en el Nuevo Testamento, es el término oráculo, y que viene a hablarnos de que el que está hablando, realmente lo que está hablando no son palabras normales, son interpretaciones espirituales, o sea, son revelaciones espirituales, o sea, son exposiciones con un carácter sobrenatural, con un poder espiritual para poder transformar corazones y para poder llevar a cabo aquello que evidentemente solamente Dios puede hacer a través de su poder. Por otro lado, podíamos ver que la segunda mención que hace el propio apóstol Pedro es que el que ministre, evidentemente ministre según el poder de Dios. Y en esto podemos ver el lote completo, por llamarlo así, que el propio Pablo, cuando expone en Primera de Corintios, en el capítulo 12, entre los versículos 4 y 6, nos viene a enseñar que hay diferentes dones. Ahí utiliza el término en el versículo 1, neumáticos, es neutro y por lo tanto viene a decir cosas espirituales, pero por el propio contexto posterior que estamos ahora mencionando entendemos que Pablo se está refiriendo a esto, y en esto que Pablo está refiriendo están incluidos los dones. Entonces él viene a decir, evidentemente hay muchos dones, pero el espíritu es el mismo, hay muchos ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay muchas operaciones,
dones, pero Dios es el mismo. Por lo tanto, en ninguna manera podemos separar la autoría de Dios en toda la revelación de las tres personas, y por supuesto esos neumáticos o esos espirituales que tenemos en el versículo 1, pues claramente nos detallan la relación tan maravillosa que hay entre los dones, los ministerios y las operaciones que son el propio desarrollo donacional, o sea, de los dones, o ministerial en el poder de Dios, como digo, el propio apóstol Pedro nos enseña. O sea, si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Dios sea glorificado, como digo, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí concluimos en el último domingo. Después hablábamos de que nuestro siguiente punto en el itinerario vendría a ser la clasificación de los dones, y también tendríamos un tiempo para poder hablar del ejercicio de los dones, o sea, el aspecto práctico, porque los dones tienen un aspecto práctico, ya que no tendrían razón de ser si no tuvieran, como digo, la expresión práctica en aquel creyente que los recibe. Y podremos ver, como digo, partiendo de la diversidad y el gran número de dones que ya podemos contar en el Nuevo Testamento, y por supuesto el propio ejercicio de ellos en una manera cristiana, en una manera santa, con un, como digo, propósito de glorificar a Dios y edificar a la Iglesia que Jesucristo ganó al precio de su sangre. Y tendremos un tiempo para una conclusión con un texto de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Bueno, sin más dilación, yo he preparado un escrito que me ha gustado mucho y que me parece bueno leérselo a ustedes. Son unas palabras de Ireneo de Lyon. Lyon es la ciudad francesa. Como digo, este padre de la Iglesia vino a ser discípulo de un padre apostólico que era Policarpo de Esmirna, que a su vez era discípulo de un apóstol, que es Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo. Por lo tanto, aquí podemos ver diferentes generaciones, ¿no? Y a la vez estos nombres que dan a las diferentes generaciones de cristianos después de los apóstoles. Tenemos, como digo, los padres apostólicos, que es la siguiente generación, y los padres de la Iglesia, que es la siguiente generación. Por lo tanto, Ireneo era un padre de la Iglesia. Él vivió nació en el año 130 y murió en el año 202 después de Cristo. Y él vino a decir esto: por lo tanto, también aquellos que en verdad son sus discípulos, recibiendo gracia de parte de él, de veras, llevando a cabo milagros en su nombre, de modo de promover el bienestar de otros hombres, conforme al don que cada uno ha recibido de él. Porque algunos de cierto y verdaderamente echan fuera demonios, de modo que aquellos que han sido limpiados así de espíritus malos, frecuentemente creen en Cristo y vienen a ser discípulos de Jesús y se unen a la Iglesia. Otros tienen preconocimiento de cosas venideras, ven visiones y declaran expresiones proféticas. Aún otros sanan a los enfermos imponiendo sus manos sobre ellos y ellos son sanados. Si todavía más, como he dicho, incluso los muertos han sido resucitados y permanecen entre nosotros por muchos años. ¿Y qué más diré? No es posible nombrar el número de los dones que la Iglesia, esparcida a lo largo de todo el mundo, ha recibido de Dios en el nombre de Jesucristo, y que ella ejerce día por día para el beneficio de los gentiles, sin practicar engaño sobre nadie ni tomar recompensa de ellos, porque así como ella ha recibido gratuitamente de parte de Dios, también gratuitamente ministra. Bueno, me pareció una forma muy resumida de explicar el sentido de continuidad de los dones en la Iglesia 2 siglos después de que los apóstoles ministraron en esta tierra. Por lo tanto,
Podemos ver que este creyente, que este cristiano reconoce milagros, reconoce sanidades, reconoce exposiciones de carácter profético, reconoce, como digo, todo tipo de acciones como consecuencia de la acción del Espíritu Santo, con el propósito primeramente de promover la gloria de Dios, pero a la vez servir como iglesia en este mundo a aquellos que necesitan oír el Evangelio de Jesucristo. Como iglesia, edificar la iglesia y, por supuesto, evidentemente, no dar la sensación de engañar a nadie ni tomar recompensa por un servicio que se recibió de gracia. Por lo tanto, esto me parecía bastante interesante y digno de mencionar en esto que estamos enseñando. Ahora vamos a entrarnos en el tercer punto, que es el punto de la clasificación de las diferentes divisiones, categorías o bloques de dones que tenemos en las Escrituras. En un principio, yo en la manera que cuento 21 dones. Creo que es una forma sencilla, pero reconozco que no es exhaustiva, ya que hay muchos creyentes, muchos estudiosos de la Biblia que ven más o menos dones en los 21 que estoy mencionando. Yo me voy a limitar a mencionar los dones que tenemos en los tres bloques claramente diferenciados y que son posiblemente los contextos más usados a la hora de hablar de los dones del Espíritu Santo, que es el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, donde se nos menciona 5 dones ministeriales, el capítulo 12 de primera carta a los Corintios, donde se nos está mencionando esos 9 dones de manifestación, y en el capítulo 12 de Romanos, donde se nos mencionan los dones de servicio. Por lo tanto, en un principio yo tendría dos formas de clasificarlos en aquello que a mí creo me parece bien, y espero que a ustedes también le pueda servir de ayuda. Lo más normal es partirlos en tres clases. Dones de ministerio, que son los que están en el capítulo 4, versículo 11 de Efesios. Los dones de motivación o servicio tienen este carácter porque van acompañados de esta expresión, el que recibe el don de servir, que sirva, o sea, tiene un carácter motivador en la propia expresión del don, y por eso se reconocen como, o se mencionan como como dones de motivación o servicio. Y después tendríamos estos están en Romanos 12, entre los versos 6 y 9, y después tendríamos los dones de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 11, que son los neumáticos, o esos dones de manifestación que en cierta manera también pues se diferencian de los de ministerio y de los de servicio, y también le dan un carácter posiblemente más relacionado, como digo, con aspectos milagrosos, con sanidades, como digo, tienen esa connotación que le diferencia de los otros dones, aún dentro, como digo, de un contexto de que todos los dones, vuelvo a repetir, son sobrenaturales. Entonces, también podríamos dividirlos, en vez de en 3 clases, en 4 clases. Estos serían lo que se conocen como dones residentes. Estos son los que se citan en Efesios 4, en el versículo 11. Vienen a tener una mayor estabilidad ministerial. Podríamos citar, por ejemplo, los 5 dones ministeriales que tenemos en Efesios 4, en el verso 11. Tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas y tenemos pastores y maestros, que para algunos forman un don en la dupla o en el dúo que se menciona. Estos dones suelen tener un carácter estable normalmente. Por ejemplo, el apóstol Pablo se presenta así en muchas de sus epístolas. Citamos Romanos en el capítulo 1, en el versículo 1, donde Pablo viene a decir: Pablo, siervo de Jesucristo,
apartado, apóstol apartado para el Evangelio de Dios. En este sentido, el apóstol, como digo, viene a ser un apóstol durante toda su vida, o sea, ese don ministerial que ha sido recibido y con el que Dios ha bendecido a la Iglesia, es una vida que el propio apóstol ha desarrollado desde su llamado hasta su muerte. En este sentido, los dones tienen este carácter estable. También podríamos citar otros nombres de otros bloques, por ejemplo, en el bloque de Romanos podría estar el de presidir o el de enseñar, que también pueden ser dones, como digo, de carácter estable. Pero principalmente se menciona estos 5 dones de Romanos como dones residentes, o sea, dones que se diferencian por su propia estabilidad en el ejercicio, ¿no? Eso entiendo es lo más normal. Pablo inicia su salutación a los corintios en su primera epístola diciendo: Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por voluntad divina. Por lo tanto, podemos ver que es el propio apóstol quien reconoce este llamado y es un don que va con él relacionándose con el propio ministerio, que también es muy importante diferenciar don de ministerio, pero a la vez entender que uno presupone al otro y que en muchos casos se interrelacionan, porque uno no puede ser sin el otro y el otro no puede ser sin el uno. Los dones, como digo, son las herramientas para poder ejercer el ministerio. El ministerio es el área donde podemos desarrollar los dones. Entonces, en este sentido, también es importante, recordar o mencionar este asunto sin tener el tiempo para poder entrar a explicarlo un poco más en cuanto a lo que sería necesario. Pero bueno, en este sentido me parece conveniente hacer esta breve mención. Por ejemplo, también el apóstol Pablo dice en su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 7, y también en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice: y para esto fui constituido predicador. Aquí la palabra es keris, donde viene kerisó, que es el término griego para predicación. Viene a ser heraldo, ¿sí? Y él viene a decir: para esto fui constituido predicador y maestro. Digo verdad y no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por lo tanto, él viene a reconocer también estos desarrollos en cuanto a ese don, en el sentido de predicar el Evangelio en el propio ministerio donde Pablo ejerce ese don de maestro en la propia iglesia, y él asimismo se reconoce predicador, maestro y apóstol de los gentiles. Entonces, en este sentido, podemos ver el carácter estable de lo que entendemos como estos dones dones residentes. Otra subdivisión sería los dones de poder. Aquellos dones donde pues podríamos hablar de milagros, sanidades, fe, entre otros, donde evidentemente los propios dones también se superponen y aparecen en diferentes listas, pero los diferenciamos en este carácter en la propia suma de los 3 bloques que se nos presentan en los 3 contextos que estamos citando. Después también tenemos los dones de revelación, sería otra subdivisión. Aquí serían dones de carácter intelectual, siempre en una manera sobrenatural. Aquí tendríamos la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la profecía, el discernimiento de espíritus, siempre sujetos, como digo, a ser escudriñados y a ser vistos a la luz de la palabra profética más segura, que es, como digo, la autoridad escritural. Entonces, en este sentido, tenemos dones residentes o dones estables, tenemos estos dones que son posiblemente más espontáneos o que no se reconocen como un don que puede ir con la persona, puede ir, no, en esto no voy a
condicionar la libre acción soberana de Dios, sencillamente me remito a algunas cosas que podemos ver en la Escritura. Entonces podemos ver que a veces esos dones vienen a las personas en diferentes momentos de necesidad, para aconsejar, para exponer la palabra de Dios, para poder discernir situaciones en cuanto a espíritus falsos, para poder, como digo, dar una palabra de conocimiento que trae una claridad en la propia revelación que está en la Escritura. Estos dones vienen a ser los dones que se conocen como dones de revelación. Hemos visto entonces dones de residentes, dones de poder, dones de revelación y los dones de servicio. Estos dones casi todos se relacionan con Romanos 12, aunque es imposible imaginar, como digo, un don con el que no sirvamos al Señor. El propio Jesucristo nos enseñó en Lucas 22, en el verso 27, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él enseñó a los apóstoles en el aposento alto, cuando comieron o cenaron esa última cena, en medio de esa cena, Él dice que les lavó sus pies. ¿Sí? Y que después esa enseñanza fue una enseñanza que Él les dirigió para que ellos la practicaran. Y Él les dijo, vosotros me llamáis Señor y Maestro y tenéis razón en lo que decís. Pues bien, si yo el Señor y el Maestro os he lavado los pies, así vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros. Esto es ejercitar un don de servicio también en la Iglesia con nuestros hermanos para la gloria de Dios. Entonces el propio Jesucristo le viene a decir que evidentemente el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Por lo tanto, si ellos comprenden, entienden estas cosas y las practican, son bienaventurados. Por lo tanto, en este sentido, todos los dones tienen un sentido servicial. Pero a la vez hay dones que también se separan en la propia clasificación como dones de servicio. Pero en esto me parece muy importante que hagamos una reflexión, ya que si los dones que recibimos no son para servir al Señor, no son para exaltar el señorío de Jesucristo, no son para mostrar que realmente Él es el Señor de la Iglesia, Él es la cabeza del cuerpo, que nosotros estas gracias que recibimos son para ponerlas a sus pies, para poder desarrollarlas en una conducta humilde y agradecida y llena de amor hacia Dios. Entonces no habrá una distinción en cuanto a lo que es un don bíblico y sobrenatural a una apariencia o a un don de carácter falso. Me gusta mucho cuando Jesucristo está en casa de Simón el fariseo y cómo realmente Él reconoce a esa mujer como alguien que está recibiendo una revelación de quién Él es. Y ese hombre que está siendo el anfitrión en esa casa, en ninguna manera es distinguido por Jesús. Y ahí es donde el propio Jesucristo le dice a Simón, ¿has visto esta mujer? O sea, la diferencia, y la diferencia en su propia actitud, en esa actitud de adoración, en esa actitud de amor, en esa actitud de entrega, en esa actitud de humillación. No puedo entender un don y digo, por favor, aquí la mujer no está manifestando ningún don, sencillamente está agradeciendo lo que Cristo supone y es en la propia interpretación por la revelación de Dios en su corazón. Pero lo que quiero decir buscando una semejanza es que cómo vamos a poder ejercer unos dones en una manera que no sea promoviendo la adoración, promoviendo la exaltación de Cristo, mostrando que estamos bajo su señorío. Siempre debemos de recordar
que el propio apóstol, en el contexto donde nos enseña los dones, cuando dice no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, él viene a decir que cuando los creyentes de Corinto eran llevados por los ídolos mudos, claramente expresaban manifestaciones deshonrosas y diabólicas en sus propios corazones, porque en cierta manera la voz que escuchaban les llevaba a decir que Jesucristo era anatema. Pero cuando ya están bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando ya es el Espíritu Santo el que les está dirigiendo, entonces ellos pueden decir Jesús es Señor. O sea, reconocen el señorío de Cristo en la iglesia. Y esto es fundamental a la hora de ejercitar o desarrollar cualquier don. Es verdad que lo que estamos haciendo es una separación que nos puede ayudar a acomodar un poquito para entender, en cierta manera, un poco mejor algunos asuntos, pero ninguna clasificación puede afectar al principio fundamental de lo que un don es y representa como gracia de Dios, como gracia de Cristo, como gracia del Espíritu Santo. En este sentido, no queremos afectar con ninguna explicación. Entonces, como digo, este tipo de organización, clasificación, establecer diferentes categorías, sencillamente nos ayudan a comprender un poco mejor en un esquema un poquito más amplio. Pero el corazón, el fundamento, evidentemente es este: servir, honrar, adorar, edificar, sea cual fuere el don que recibimos o el don que ejercitemos, sea cual fuere el ministerio que nos ha sido dado. Todos estamos centralizados en un ministerio, que es el ministerio de Jesucristo, en un propósito, que es anunciar el reino de los cielos. Y evidentemente esta es la funcionalidad de la Iglesia en la propia acción de la propia Iglesia en cuanto a la comunión y la edificación de sus miembros, por el propio ejercicio de sus dones y de sus ministerios, y por supuesto en el propio enfoque en el mundo en cuanto a la salvación de aquellos que necesitan, como digo, oír el Evangelio de Jesucristo. Y en este sentido sí tenemos que claramente mostrar esa diferencia. Me gusta, como digo, como el Señor Jesús le dice: ves esta mujer. O sea, ¿qué diferencia? Tú no me has ofrecido absolutamente nada, no me has honrado con nada, pero sin embargo ella no ha parado de honrarme. Por lo tanto, está mostrando que ama mucho. ¿Por qué? Porque ha recibido un perdón de un carácter muy alto. Cualquier creyente que no expresa esto es cuestionable de realmente ver si el Espíritu Santo está desarrollándose e influenciando como la Biblia nos enseña. Por lo tanto, el ejercicio, como digo, el desarrollo en el servicio de los dones tiene que estar implicado en esta manera y claramente diferenciado por Dios como siervos entendidos del señorío de Jesucristo. Los dones, creo que si algo muestran es que Jesucristo es Señor, y eso es el punto básico de donde el propio apóstol parte cuando empieza a enseñar en ese contexto que posiblemente, aún de los tres que hemos presentado, es el preferido para enseñar acerca de los dones del Espíritu. Me gusta cuando ahora podíamos leer este texto, 2 de Corintios 8, ahí se nos está hablando de la iglesia de Macedonia, y es muy bonito ver cómo estos cristianos estaban sirviendo al Señor, estaban ejercitando los dones, y podemos ver cómo el apóstol los distingue también. Él distingue su corazón y los pone como un ejemplo para otras iglesias. Dios tuviera bien distinguirnos para que otras iglesias pudieran también ver en nosotros a Cristo. O sea, como dice el apóstol, para que nadie
vea más de lo que tiene que ver en mí, para que realmente nadie realce aspectos que no son interesantes ni son importantes, para que nadie realmente monopolice un don o un ministerio, para que podamos ver la Iglesia en su conjunto, para que podamos ver a los creyentes todos como real sacerdocio. Todos los creyentes son sacerdotes en el nuevo pacto, para que podamos ver a todos los creyentes con una posibilidad de bendecirnos en el ejercicio de ese don que Dios gratuitamente da a cada uno, y que podamos realmente gozarnos en esa propia distinción. Qué bueno es ver a un hermano que tiene un don y que lo practica honradamente. Cuántas gracias debemos de dar a Dios. El otro día tenía una conversación y permítanme este pequeño inciso, digamos, de anécdota, ¿no? Y era algo donde yo aprendía en algo bastante sencillo, ¿no? Había una persona que se le estaba distinguiendo como un buen administrador. Sí, es un don que aparece en el bloque de Romanos 12, ¿no? Y ese don habla evidentemente de la propia administración para ejercer milagrosamente el desarrollo de este don. Podemos ver, como digo, a Jesús cuando con esos pocos panes y esos pocos peces Él obra un milagro creativo, Él lo multiplica, pero después Él entrega ese milagro en las propias manos de sus discípulos, que a su vez son administradores de esa gracia que Cristo mostró en esa alimentación de los 5.000. Y era curioso que ese creyente que estaba siendo distinguido como un buen administrador, había otro creyente que estaba pensando de él que era tacaño. O sea, lo que uno distinguía como un don, otro evidentemente ejercitaba una crítica. Y a mí eso me parecía increíble. Y a veces, trasladado, como digo, a nuestra existencia hoy en la Iglesia, pues también oro y pido a Dios que me permita ver el cuerpo, que me permita entender cuál es mi vida dentro del cuerpo, que me permita comprender la importancia de valorar a mis hermanos en el cuerpo, que me permita comprender que yo soy un resultado en el mismo costo que el resto de mis hermanos, la sangre preciosa de Jesucristo. O sea, valgo para Dios lo que otros hermanos valen, pero es verdad que cada uno debe de desarrollar con diligencia, debe de desarrollar con temor y evidentemente debe demostrarse como alguien que está, como digo, viviendo en una manera sobrenatural. Nuestra Iglesia hoy necesita ver estas cosas, necesita de los dones del Espíritu Santo, necesita de poder ver estas manifestaciones gloriosas y maravillosas. Tenemos que luchar por erradicar ese sentido a veces intelectual, como digo, frío, y ese argumento cesacional que viene a privarnos de una gran bendición de Dios a nuestra Iglesia y de la propia doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y por lo tanto, como digo, partiendo del ministerio del Señor Jesucristo, partiendo de esta exposición del reino de los cielos, aquí tenemos este ejemplo de esta Iglesia de Macedonia, que es el propio apóstol, que viene a significar así. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la Iglesia, a las iglesias de Macedonia. Recordamos que Pablo reconocía en la Iglesia de Corinto que esa gracia les había hecho receptores de todo lo relativo a los dones. No les faltaba ningún don. El testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos. Habían sido bendecidos con todos los dones necesarios por la gracia de Dios, y en el propio ejercicio de esos dones ellos estaban esperando la manifestación, como digo, irreprensible de sus vidas en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver una iglesia que también fue bendecida por la gracia de Dios, que en grande prueba de tribulación, aquí se puede manifestar la espiritualidad de Cristo en los corazones de los creyentes.
Podemos ver que en la propia tribulación, en la propia dificultad, hay una abundancia de gozo, y de su profunda pobreza, o sea, de su no poder, no tener para dar, abundaron en riquezas de su generosidad. Vinieron a ser como esa viuda que también el propio Cristo distinguió y que claramente dijo: esta viuda ha dado más que el resto, porque ha dado todo su sustento, todo lo que tenía. Realmente ella hizo un ejercicio sobrenatural de su corazón por la propia revelación que estaba recibiendo de quién era el Señor. Entonces, como digo, dice: abundaron en riquezas, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, conforme a lo que era posible dentro de lo que ellos tenían y conforme a aquello que era imposible, porque fue necesaria la manifestación sobrenatural de Dios en el ejercicio de los dones. Gloria a Dios, solamente podemos decir, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Por eso dejé esta subdivisión en los dones de servicio para poder sencillamente tener este pequeño desarrollo en lo que estoy hablando, el servicio de los santos. Hebreos 6:10 nos enseña que Dios no es injusto para olvidar, evidentemente, la obra de amor que estos creyentes a quien estaba escribiendo el escritor de Hebreos habían hecho por amor al nombre de Cristo, y esa obra que continuaban diciendo, que continuaban practicando, una obra de servicio a los santos. O sea, Dios tenía muy en cuenta el servicio a los santos que estos creyentes habían practicado, y les enseñaba que era necesario que, siguiendo el ejemplo de aquellos que anteriormente habían desarrollado la misma vida de servicio, ellos mantuvieran ese mismo carácter para plena seguridad hasta el fin. Por lo tanto, el servicio a los santos es un carácter distintivo en los dones. Me gusta cuando el apóstol también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, él cita en el verso 15 a Estéfanas, uno de los primeros frutos en la región de Acaya, donde estaba la ciudad de Corinto. Él fue, juntamente con otros, los que llevaron informe también de las propias situaciones que vivía esta iglesia. Y él dice que es una familia que es conocida por el servicio a los santos. Creyentes que en el ejercicio de sus dones han lavado los pies en el sentido más espiritual de los santos. Esto es un ministerio maravilloso. Dios nos permita llegar a ese día, llegar ante nuestro Señor por esa gracia con la que hemos sido salvos, con nuestra seguridad de salvación, pero con una vida que realmente ha sido digna de Él, y que podamos presentar nuestra vida con gozo, mirándole a los ojos y pudiendo decirle: Señor, hemos servido a los santos, hemos lavado los pies de los santos. Qué preciosas palabras. Dice Juan en el libro de Apocalipsis 14:13: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Por lo tanto, creo que en este aspecto, la reflexión relativa al propio servicio es fundamental y es importante. Hay otro aspecto en
en cuanto a lo que estamos enseñando, y es en un apartado junto con este punto que estamos, como digo, desarrollando, es ¿quién da los dones? Esto también, como digo, tiene que tener una respuesta en bíblica, ¿no? Y es verdad que yo puse aquí una frase que es como digo, es el propio Espíritu Santo quien da los dones. O sea, los dones del Espíritu Santo, del Espíritu Santo son dados por el Espíritu Santo. Puede ser una redundancia, pero en realidad es algo que es correcto. El Espíritu Santo es el agente activo, es aquel a quien el propio Padre y el propio Hijo designaron para poder dar los dones a la Iglesia, para poder, como digo, capacitar a la Iglesia con los dones y, por supuesto, ayudar al creyente a desarrollar estos dones. Pero esto no significa que únicamente tengamos que pensar en un aspecto neumatológico, o sea, en un sentido donde únicamente estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo, ya que los dones, como estoy tratando de enseñar, también tienen que tener un aspecto cristológico, o sea, tienen que tener presente también la persona de Jesucristo y, por supuesto, la persona también del Padre. Por lo tanto, si tuviéramos que responder profundamente y tuviéramos que decir quién da los dones, tendríamos que decir es el Padre quien da los dones, también es el Hijo glorificado. Eso el contexto en Efesios 4 nos lo enseña muy claramente cuando viene a hablarnos de que todos hemos recibido a partir del versículo 7 una medida de la gracia en el don de Cristo. Y ahí se nos enseña que el Hijo descendió y ascendió, o sea, se nos está hablando de su muerte y de su resurrección, y en su ascensión evidentemente Él dio dones. Por eso los dones de Efesios también se reconocen como los dones del Hijo. Y el propio Espíritu Santo es un don del Hijo como consecuencia de la propia exaltación del Hijo una vez que ascendió y fue glorificado. Es bueno ver en el versículo 33 del capítulo 2 del libro de los Hechos, que es el propio Pedro quien claramente dice que una vez que fue exaltado a la diestra de Dios, entonces Él ha enviado la promesa, aquello que ellos estaban viendo y oyendo. Había enviado el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos ver que en esta relación comprendemos, si cabe, más profundamente los asuntos. En una manera técnica, por llamarlo de alguna manera, los dones los da el Espíritu Santo, pero en una manera profunda y ampliando el contexto de la propia Escritura, es el Padre quien nos da los dones, es el Hijo quien también nos da los dones y es el Espíritu Santo quien nos da los dones. Por lo tanto, esa unidad de la Trinidad debe también ser manifestada en la propia unidad en la Iglesia y en la propia diversidad. En cuanto a la Trinidad, también se manifiesta en la propia diversidad en la Iglesia. ¿Qué podemos decir con esto? Bueno, cuando pensamos en las palabras del Señor Jesucristo en su oración en Getsemaní, Él claramente viene a decir en su oración al Padre: Padre, que sean uno. Esto nos habla del cuerpo. Como tú y yo somos uno, esto nos habla de la unidad esencial entre el Padre y el Hijo. ¿Con qué propósito? La unidad del Padre y el Hijo está promoviendo la propia unidad de la Iglesia con el Hijo. O sea, el Hijo viene a ser la cabeza, viene a ser el Señor de la Iglesia, que es donde los creyentes están unidos en Jesús. Y, por lo tanto, la consecuencia es que el mundo, evidentemente, conozca que tú, evidentemente, me has enviado, y a su vez que el propio Hijo
les ha enviado. Entonces, cuando podemos ver todas estas cosas, pues podemos ver esa unidad, esa diversidad y el carácter tan milagroso de lo que estamos hablando. Entonces, como digo, los dones del Espíritu Santo son dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a cabo la conversión, el Espíritu Santo nos bautiza en el Espíritu Santo nos da los dones. Siempre desde la voluntad libre y soberana de Dios. Me gustaría que esto lo pudiéramos leer en el versículo 11 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Y aquí se nos enseña esto que estamos hablando. Una vez que termina de relatar los dones, él viene a enseñarnos esto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Por lo tanto, aquí Pablo no nos deja lugar a dudas. Todas estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, pues los dones, los ministerios, las operaciones, los dones espirituales del versículo 1, que Pablo no quiere que ignoren, dice todas estas cosas, o sea, la propia lista que acabamos de leer en cuanto a la manifestación que el Espíritu da a cada creyente para provecho, lo cual nos llevaría al siguiente paso, o sea, al ejercicio de los dones, al bien común, en el propio desarrollo de los dones en la Iglesia, y entonces aquí nos da la lista. Por el mismo Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El verso 9, aquí es curioso e importante decir que en el término otro cambia, no usa el término griego alos, que es otro, pero de igual, digamos, igual en cuanto en cuanto a lo que es, en cuanto al carácter, en cuanto a la explicación otro de la misma clase, pero no me salía la palabra, perdón. Aquí en el verso 9 usa el término héteros, lo cual está hablando otro, pero de distinta clase. Y en esto a veces nos basamos para poder hacer la separación entre los propios dones que se nos enseñan en este contexto. Entonces, en el verso 9 tenemos ese héteros, y ahí se nos habla de fe, se nos habla de dones de sanidades, y aquí ya en el verso 10 tenemos otra vez este término para hablarnos de hacer milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Entonces, todas estas cosas, como digo, las da el mismo Espíritu según su propia libertad de gracia, su propia libertad soberana, dándolos como Él quiere, sabiendo que esto es lo más conveniente para poder, por el bien, como digo, de la Iglesia. Entonces, en este sentido, cuando tenemos esta pregunta, ¿quién da los dones? Pues podemos decir, por supuesto, es la Trinidad. No podemos eximir ni al Padre, ni podemos eximir al Hijo glorificado, ni podemos eximir al Espíritu Santo. Pero a la vez también podemos decir que, como dije hace un momento, es el Espíritu Santo quien da los dones. O sea, venimos a decir, los dones del Espíritu Santo son los dones del Espíritu Santo que Él, según su voluntad soberana, da en particular a cada uno como Él quiere. Y ahora, ya para rematar nuestro tiempo en los minutos que nos quedan, sí me gustaría poder, como digo, concluir con la importancia del ejercicio de los dones. Unir todo lo que hemos estado enseñando en cuanto a la clasificación, en cuanto al propio dador, y ahora en cuanto a la responsabilidad de ejercerlos. Para esto, el propio apóstol nos da un
un gran texto entre muchos, ¿no? Pero sabemos que el ejercicio de los dones debe de ser siempre en una reflexión basada en el propio amor de Dios y en el propio amor, que también es un don que se nos da. Por lo tanto, deben de ser ejercidos en amor. El comienzo del capítulo 13, que hace un paréntesis entre el 12 y el 14, que es el contexto donde el propio apóstol trata de enseñar cómo deben de ser administrados, ejercidos, desarrollados los dones en esa iglesia de Corinto tan bendecida, pero a la vez tan loca en cuanto a veces a formas, como digo, carnales entre esos propios creyentes e incluso sus propios líderes. El apóstol Pablo viene a decir que hay un camino más excelente para el propio desarrollo de los dones. Y ahí les viene a decir que uno, aun hablando lenguas humanas o angélicas, él cita este don, y si no tiene amor, viene a ser como digo, un címbalo que retiñe un metal que resuena. Y aún incluso él viene a desarrollar, si tuviera conocimiento, profecía, incluso si diera mi cuerpo, o sea, si hiciera el ejercicio más tremendo de mi propia vida, él declara dos asuntos fundamentales. Si no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. Por lo tanto, el ejercicio de los dones tiene que ser dirigido en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos entendido en el programa anterior, somos muy conscientes de que estos dones hoy están vigentes, para nada han cesado, pero que en cierta manera son temporales y transitorios, y que evidentemente son herramientas para este tiempo, para poder edificar a la iglesia, para poder desarrollar, como digo, la vida en la propia iglesia, en el ejercicio de los dones que el Espíritu Santo nos otorga. Entonces, en este sentido, todos los creyentes somos responsables. Todos los creyentes entendemos que hay un don para cada uno, y ahora aquí sí me gustaría citar el versículo 7, donde Pablo dice esto: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, provecho en la Biblia de las Américas viene a decir bien común, y el término realmente viene a enseñarnos para lo que es conveniente. Yo he buscado dos citas que nos enseñan acerca de lo que tiene que ver con el bien común. Me gustaría mencionar una, la cual me parece importante, y tiene que ver con Hebreos 12, por ejemplo, para que podamos entender la razón de este término. Él dice que Dios nos disciplina a los creyentes para nuestro provecho. O sea, para aquello que nos conviene, para aquello que es un bien personal en la vida de cada creyente. En esta misma manera, como digo, los dones que recibe cada creyente, o la manifestación del Espíritu que cada creyente experimenta, evidentemente tiene que ser desarrollado para un bien común. Aquí traemos de nuevo a colación la importancia del ministerio de Cristo, la importancia del ministerio apostólico. Tenemos que entender, somos evidentemente edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es Jesucristo. ¿Sí? En esta edificación el cuerpo, el templo va creciendo, evidentemente en una manera ordenada y en una manera correcta, bíblica y espiritual. Y a su vez nosotros estamos siendo juntamente edificados, o sea, sobreedificados sobre el fundamento principal y juntamente edificados en el propio desarrollo de los dones para el bien común, para el provecho, evidentemente, de lo que la iglesia es y representa aquí en la tierra. Es el instrumento por el cual se anuncia el reino de Dios. Y por lo tanto, para anunciar el reino de Dios, la iglesia tiene que tener esta condición, y como digo, los miembros de la iglesia tienen que vivir en esta condición. Nosotros tenemos que no ser egoístas o protagonistas a la hora de recibir los dones.
Me parece muy importante que este bien común primeramente nos enseña una razón fundamental que siempre tiene que estar presente y que creo que a lo largo de la enseñanza de esta tarde ya he podido mencionar. Pero a la vez también nos habla de una limitación. Observemos lo que nos enseñó Pablo cuando está hablando en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 7. Viene a decirnos esto. Hemos estado andando un poquitín de un contexto a otro, pero me parece importante hacerlo, ¿no? Él dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí el término medida nos está hablando de esa limitación que no es la gracia que tiene limitación, sino es aquel que recibe el don, el que está limitado dentro de la propia gracia que le es manifestada, en cuanto a vida y en cuanto a desarrollo. Esto es muy importante. Primeramente, porque esta medida de la gracia del don, hemos estado hablando también de que aquí podemos ver al Hijo glorificado dando estos dones, aquí podemos ver los dones ministeriales y también a las personas que se le capacita con estos dones para ejercer el ministerio como un regalo a la propia Iglesia. Y el objeto por el cual recibimos esa medida del don de Cristo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí ministerio hay que ponerlo con letras mayúsculas, porque realmente este ministerio nos lleva hasta Jesucristo. Tiene que ver con el propio ministerio de Jesucristo, donde evidentemente todos los ministerios están incluidos y donde realmente no se diferencia ningún ministerio. Es Cristo quien da sentido a todos los ministerios. Entonces, aquí estamos perfeccionando a los santos por medio de los ministerios, de los dones otorgados para esa obra del ministerio, para la predicación del reino de Dios, para la edificación de la propia Iglesia, para el crecimiento, para el bien común de todos los creyentes. Y ahí podemos ver claramente que el propio apóstol viene a decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la palabra ministerio tiene que ver con Cristo y con su cuerpo, con Él como cabeza y con la propia Iglesia, de la cual Él es su Señor. Y ese ministerio es claramente no solamente extendido en la propia exposición y predicación del reino de los cielos, sino también en la propia experiencia de los creyentes en el ejercicio de los dones y desarrollos ministeriales, con un propósito hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, la propia unidad que para Pablo es fundamental en cuanto al cuerpo y el espíritu, en cuanto al Señor, la fe y el bautismo, en cuanto al Dios y Padre de todos y en todos, ahora aquí la podemos ver en su propia razón de ser. O sea, esta unidad es que podamos llegar todos. Cuando decimos todos, es todos, o sea, la Iglesia, los creyentes, los santos, la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el desarrollo donde estamos hoy, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, aquí se nos está presentando el propio desarrollo ministerial y el propio objeto, que es realmente que todos lleguemos a ese estado de gloria perfecta final, ya sin interrupción y con un disfrute absoluto y maravilloso en la vida de todos los hijos de Dios. Creo que cuando estamos enfocados en esto, entonces los dones tienen sentido. ¿Por qué? Porque creo que ahí yo puedo ver el bien común, donde todos mis hermanos están siendo partícipes juntamente conmigo de las gracias, de los dones y de las bendiciones que evidentemente Dios da a la Iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Es importante el desarrollo ministerial, la perfección
evidentemente, de los santos, la edificación del cuerpo de Cristo, sino que seguimos la verdad en amor. Crecemos en todo aquel que es nuestra cabeza, lo que da sentido al ministerio, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, aquí tenemos el ejercicio de los dones, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algo similar enseña Pablo a los romanos cuando dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha otorgado. Entonces, en esta medida, aquí vemos también la limitación que se nos enseña en Efesios para que cada uno desarrolle el propósito del don por el cual ha sido bendecido por Dios y que no se extralimite, no lo personalice, no lo convierta en una representación de su propia gloria, no lo abuse, sea una muestra de honradez, no de ganancias deshonestas. Tenemos un gran ejemplo en Moisés, un hombre de quien Dios dijo que no había un hombre más manso que él en la faz de la tierra. Sin embargo, este hombre fue impaciente y este hombre extralimitó sus deberes en la propia autoridad concedida por Dios, y sabemos perfectamente que esa fue la causa por la cual no entró en la tierra prometida. Dios disciplinó a su siervo amado, a ese gran siervo, a ese gran santo del Viejo Testamento, y él le dijo esta explicación que viene en los últimos compases del quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio, donde claramente le dijo: porque yo no fui santificado en vosotros. Por lo tanto, los dones son ejercidos para santificar, para glorificar, para ensalzar, para darle a Dios toda la gloria que Él merece, para que realmente Él sienta que el desarrollo y el ejercicio tiene que ver con personas que han sido dotadas, agraciadas por sus dones. Este sería, en una manera práctica, el ejercicio y el texto con el que me gustaría concluir, porque les dije que concluiríamos ahí. Lo voy a leer, es en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, y con esto concluyo este tiempo con ustedes, esperando que haya sido de edificación y de bendición para todos. El Maestro, el Padre Espiritual, se dirige al Hijo en la fe. El pastor se dirige a un homólogo, a un pastor, y le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Aquí vemos el carácter sobrenatural del propio ordenamiento de los creyentes en cuanto a ministerios en la iglesia, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí tenemos la imposición de las manos por los ancianos, pero para el sentido ordenacional, no para recibir el Espíritu Santo como son otros casos. Debemos hacer esta separación. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Persistamos en ello, pues haciendo esto, no solamente estaremos creciendo, cuidando nuestra salvación, sino también la salvación de todos los que nos oyeren. Avivemos, el fuego. Entendamos la importancia de andar cada día y comprender que hoy somos heraldos para otros y que debemos de mantener nuestra vida para nunca entrar en terrenos de descalificación. Que Dios les bendiga y que les ayude a ejercitar sus dones, queridos hermanos. Muchas gracias.